La lluvia golpeaba las ventanas del salón de baile de Thornfield Manor con una insistencia que parecía querer penetrar el bullicio de la velada. El aire dentro estaba cargado de perfumes caros, risas forzadas y el murmullo constante de cotilleos que fluían como vino entre los invitados. Era la temporada social más importante de Norfolk y todos los que importaban en la sociedad habían acudido a la residencia de los Pemberton para celebrar el compromiso de su hija mayor. Rosamund Nightvale se mantenía pegada a una columna de mármol en el extremo más alejado del salón, observando la escena con una mezcla de fascinación y temor. Su vestido de seda verde esmeralda, que su tía había insistido en que usara, se sentía demasiado apretado alrededor de su cintura, demasiado revelador en el escote. Cada vez que alguien pasaba cerca, ella contenía la respiración, esperando que no la notaran, que no la recordaran. Pero era inevitable. En una sociedad tan pequeña como la de Norfolk, todos conocían la historia de los Nightvale. Todos sabían lo que había sucedido 3 años atrás. ¿Esa no es Rosamund Nightvale?, escuchó susurrar a una mujer detrás de un abanico de encaje. ¿Qué atrevimiento presentarse aquí después de lo que hizo su padre? Dicen que dilapidó toda la fortuna familiar en deudas de juego, respondió otra voz, igualmente conspiratoria. La pobre muchacha quedó sin dote, sin reputación, sin nada. Rosamund apretó los dientes y fingió no escuchar. Había aprendido a desarrollar esa habilidad en los últimos 3 años, desde que su padre había muerto, dejándola no solo huérfana, sino arruinada y manchada por el escándalo. Su tía Margot había tenido la bondad de acogerla en su modesta casa en las afueras de Norwich, pero la caridad tenía sus límites. Esta noche, su tía había insistido en traerla al baile, con la esperanza de que algún caballero compasivo pudiera ver más allá de su pasado. Rosamund sabía que eso era imposible. «Señorita Nightvale», una voz masculina interrumpió sus pensamientos, y ella levantó la vista para encontrarse con los ojos azul pálido de Arthur Haverford, el hijo del barón local. «Qué sorpresa verla aquí esta noche». El tono no era amable. Había un filo en sus palabras que hizo que el estómago de Rosamund se contrajera. «Señor Haverford», respondió ella con una pequeña reverencia, manteniendo la voz firme. «Es un placer verlo». «¿Lo es?» Arthur se acercó más y Rosamund pudo oler el brandy en su aliento. «Porque tengo que admitir que me sorprende que tenga el descaro de mostrarse en público, especialmente considerando que mi padre perdió una considerable suma de dinero prestada a su difunto padre». Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila, y Rosamund sintió que el color abandonaba su rostro. Varios invitados cercanos voltearon a mirar, con los ojos brillantes de curiosidad maliciosa. «Yo lo lamento mucho», murmuró ella bajando la mirada. «Si estuviera en mi poder devolver esa suma, pero no lo está, ¿verdad?» Arthur rió sin humor. «Porque no tiene nada, absolutamente nada. Una casa vacía, un nombre arruinado y un futuro tan negro como la noche». Cada palabra era una puñalada. Rosamund sintió que las lágrimas comenzaban a arder en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «No aquí. No frente a todos ellos». «Discúlpeme», susurró girándose bruscamente y alejándose antes de que Arthur pudiera continuar su cruel diatriba. Caminó rápidamente entre la multitud, manteniendo la cabeza baja, consciente de las miradas que la seguían, de los susurros que se multiplicaban a su paso. El salón de baile de repente se sentía demasiado pequeño, demasiado caliente, demasiado lleno de rostros que la juzgaban. Necesitaba escapar. Encontró refugio en un pasillo lateral, menos iluminado y prácticamente desierto. Sus pasos resonaron contra el suelo de mármol, mientras buscaba desesperadamente un lugar donde pudiera estar sola, donde pudiera permitirse el lujo de derrumbarse sin testigos. Allí, al final del pasillo, encontró una columna de piedra más grande que las demás, parcialmente oculta por una cortina de terciopelo borgoña. Sin pensarlo 2 veces, Rosamund se escondió detrás de ella, presionando su espalda contra la piedra fría y finalmente permitiendo que las lágrimas cayeran. Lloró por su padre, a pesar de todo lo que había hecho. Lloró por la vida que había perdido, por la muchacha inocente que había sido antes de que el escándalo la marcara. Lloró por la soledad que la consumía, por las noches en vela preguntándose si alguna vez volvería a sentirse completa. Las columnas de Thornfield Manor
han sido testigos de muchas lágrimas a lo largo de los años. Una voz profunda y tranquila surgió de las sombras, sobresaltándola, pero pocas tan sinceras como las suyas. Rosamund ahogó un grito y se limpió rápidamente el rostro, girándose para encontrar la fuente de esa voz. Un hombre alto emergió de la penumbra del pasillo, moviéndose con una gracia casi felina. Incluso en la tenue luz, ella pudo distinguir sus rasgos. Cabello negro como el carbón, ojos oscuros e inescrutables, y una expresión que parecía eternamente aburrida del mundo. Su corazón se detuvo cuando reconoció quién era. Everett Shelburne, vizconde de Ravensmoor, el hombre más odiado de toda Inglaterra. Los rumores sobre él eran legendarios y terribles. Decían que había arruinado a más de una familia con sus inversiones despiadadas, que había dejado un rastro de corazones rotos por toda Europa, que era frío, calculador y completamente carente de compasión. Su reputación era tan negra que incluso los caballeros más libertinos de la sociedad lo evitaban. Y ahora estaba aquí, mirándola con esos ojos oscuros que parecían ver directamente a través de ella. «Vizconde Shelburne», logró decir Rosamund, su voz apenas un susurro tembloroso. «Yo no sabía que había alguien aquí». «Evidentemente», respondió él, acercándose con pasos medidos. «De lo contrario, no hubiera elegido este rincón particular para su momento privado». Rosamund retrocedió instintivamente hasta que su espalda chocó nuevamente contra la columna. No había escape. Estaba atrapada entre la piedra fría y el hombre más peligroso de Norfolk. «Perdóneme», murmuró ella, «me iré inmediatamente». Intentó pasar junto a él, pero Everett extendió un brazo, bloqueando su camino sin tocarla. No era un gesto agresivo, pero era definitivo. «No tan rápido, señorita Nightvale», dijo él, y el hecho de que conociera su nombre hizo que un escalofrío recorriera su espina dorsal. «Acabo de presenciar el espectáculo que ese cachorro de Haverford montó en el salón. Bastante desagradable, debo decir». «¿Usted lo vio?», preguntó Rosamund, sintiendo que una nueva ola de humillación la invadía. Difícil no verlo cuando el idiota prácticamente gritaba sus acusaciones para que todo el salón pudiera escuchar. Everett bajó el brazo, pero no se alejó. Aunque debo admitir que su dignidad al retirarse fue admirable. Muchas mujeres habrían colapsado en un ataque de histeria. No había burla en su voz, solo una observación fría y objetiva. Rosamund no sabía cómo responder a eso. «Estoy acostumbrada a tales comentarios», dijo finalmente, odiando lo quebrada que sonaba su voz. «Lo sé», respondió Everett simplemente. «El escándalo de su padre fue bastante publicitado hace 3 años. Deudas de juego, préstamos impagos, una inversión desastrosa en un esquema de comercio que resultó ser fraudulento. Perdió todo y luego tuvo la cortesía de morir, dejándola a usted para enfrentar las consecuencias». Cada palabra era un recordatorio brutal de su realidad, pero había algo en la manera directa en que Everett lo decía que era casi refrescante. No había falsa compasión, no había lástima condescendiente, solo hechos. «Sí», admitió Rosamund, «esa es mi historia». «¿Y qué? ¿Ha venido a añadir su propio juicio a la colección?» Por primera vez, algo que podría haber sido diversión cruzó el rostro de Everett. «Al contrario, señorita Nightvale. He venido a hacer una proposición». Rosamund parpadeó confundida. «¿Una proposición?» Everett se acercó un paso más, y ahora estaba lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, las señales de noches sin dormir y preocupaciones ocultas. «Permítame ser su escudo», dijo él, y su voz se suavizó ligeramente, adquiriendo un tono casi gentil. «Permítame protegerla de las lenguas venenosas y las miradas crueles. Permítame ofrecerle lo que nadie más en ese salón está dispuesto a darle: respeto». El corazón de Rosamund latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Esto no tenía sentido. El vizconde más temido de Inglaterra, el hombre que todos evitaban, estaba ofreciéndole protección. «¿Por qué?», preguntó ella, su voz apenas audible. «¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce». Los ojos oscuros de Everett sostuvieron su mirada y por un momento Rosamund pensó que vio algo vulnerable en sus profundidades, algo humano debajo de esa máscara de indiferencia. «Porque conozco lo que es ser juzgado por los pecados de otros», respondió él finalmente. «Y porque, señorita Nightvale,
Creo que ambos merecemos algo mejor que las migajas de compasión que esta sociedad hipócrita está dispuesta a ofrecernos. Extendió su mano hacia ella. Un gesto simple pero cargado de significado. Entonces, ¿qué dice? ¿Me permitirá ser su escudo? La mano de Everett Shelburne permaneció extendida en el aire, esperando una respuesta que Rosamund no estaba segura de poder dar. El silencio entre ellos se extendió como una cuerda tensa, cargado de posibilidades y peligros que ella apenas podía comprender. No entiendo, murmuró finalmente Rosamund, sin moverse de su posición contra la columna. ¿Qué gana usted ayudándome? Los hombres como usted no hacen nada sin una razón. Una sonrisa irónica curvó los labios de Everett, transformando brevemente su rostro severo en algo casi atractivo. Los hombres como yo, repitió, saboreando las palabras. ¿Y qué clase de hombre cree que soy, señorita Nightvale? El tipo de hombre sobre el que las madres advierten a sus hijas, respondió ella con una honestidad que la sorprendió a sí misma. El tipo de hombre que arruina reputaciones con una sola mirada y destruye fortunas antes del desayuno. Para su sorpresa, Everett rió. No fue una risa cruel o burlona, sino genuinamente divertida, un sonido profundo que resonó en el pasillo vacío. Veo que mi reputación me precede, dijo, bajando la mano pero sin alejarse. Aunque debo corregir un detalle. Prefiero arruinar fortunas después del desayuno. El té de la mañana es sagrado. A pesar de sí misma, Rosamund sintió que sus labios se curvaban ligeramente. Era absurdo. Estaba escondida detrás de una columna, con lágrimas aún frescas en sus mejillas, hablando con el hombre más temido de Inglaterra, y él estaba haciendo bromas. Pero hablando en serio, continuó Everett, y su tono se volvió más grave. Tiene razón en desconfiar. La confianza es un lujo que ninguno de nosotros puede permitirse fácilmente. Así que seré completamente honesto con usted, señorita Nightvale. Sí, tengo una razón para ofrecerle mi protección. El corazón de Rosamund se hundió. Por supuesto. Había sido tonta al pensar, aunque fuera por un momento, que alguien podría ayudarla sin esperar algo a cambio. ¿Cuál es?, preguntó, preparándose para lo peor. Necesito una esposa, declaró Everett sin rodeos. Y usted necesita restaurar su reputación y asegurar su futuro. Propongo un arreglo mutuamente beneficioso. Las palabras golpearon a Rosamund como un cubo de agua helada. De todas las cosas que había imaginado que él podría decir, eso no estaba entre ellas. ¿Matrimonio?, repitió incrédula. ¿Me está proponiendo matrimonio? Aún no, respondió Everett con calma. Primero, estoy proponiendo un cortejo público. Dejaré que la sociedad vea que el vizconde de Ravensmoor ha elegido a Rosamund Nightvale como objeto de su interés. Eso inmediatamente elevará su posición social y silenciará a los detractores como ese cachorro de Haverford. ¿Y luego?, preguntó Rosamund, su mente trabajando rápidamente para procesar esta información. Después de que haya servido a su propósito. Después, si ambos lo deseamos, procederemos con un compromiso formal y eventual matrimonio, explicó Everett. Si en algún momento decide que no desea continuar, romperemos el cortejo de manera amistosa. Yo asumiré toda la culpa públicamente, preservando así su reputación. En ese caso, también le proporcionaré una dote generosa para que pueda encontrar un marido más adecuado. Era demasiado bueno para ser verdad. Tenía que haber una trampa. ¿Por qué necesita una esposa?, preguntó Rosamund directamente. Un hombre con su riqueza y título puede elegir entre docenas de mujeres ansiosas por convertirse en vizcondesa. Ah, pero ese es precisamente el problema, respondió Everett, y por primera vez ella detectó un atisbo de cansancio en su voz. Las mujeres que me persiguen solo ven mi título y mi fortuna. No les importo como persona, y las familias respetables me evitan, porque mi reputación, aunque en su mayoría inmerecida, es suficiente para asustarlas. Se pasó una mano por el cabello, despeinándolo ligeramente, un gesto sorprendentemente vulnerable para un hombre tan controlado. Necesito casarme antes de que termine el año, continuó. Mi tío abuelo, el anterior vizconde, incluyó una cláusula en su testamento. Si no me caso antes de cumplir 32 años, la mayor parte de la fortuna familiar irá a mi primo, un jugador despilfarrador que arruinará el legado de generaciones en cuestión de meses. ¿Y cuándo cumple 32? preguntó Rosamund. En 6 meses, respondió Everett. El 20 de abril. Rosamund procesó esta información en silencio. Comenzaba a entender la situación. Everett estaba desesperado, aunque su exterior calmado no lo demostrara,
Y ella también estaba desesperada, aunque de una manera diferente. «Si acepto», dijo lentamente, «¿qué se esperaría de mí durante este cortejo?» «Nada que no sea apropiado», aseguró Everett. «Asistiremos juntos a eventos sociales, caminaremos por el parque, tomaremos té en lugares donde seamos vistos. Básicamente actuaremos como cualquier pareja en cortejo. No hay condiciones ocultas, señorita Night Vale. No soy un santo, pero tampoco soy un villano, sin importar lo que digan los cotilleos». Rosamund lo estudió cuidadosamente. Había algo en la manera en que hablaba, en la honestidad directa de sus palabras, que le hacía querer confiar en él. Pero la confianza era peligrosa, especialmente para alguien en su posición. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Por supuesto», Everett asintió, «pero permítame ofrecerle una demostración de lo que podría esperar si acepta». Antes de que Rosamund pudiera preguntar qué quería decir, él le ofreció su brazo con elegancia formal. «Permítame escoltarla de regreso al salón de baile», dijo, «y observemos juntos cómo cambian las expresiones cuando me vean a su lado». Rosamund vaciló solo un momento antes de deslizar su mano en el pliegue de su brazo. El contacto fue eléctrico, enviando un hormigueo por su piel que no esperaba. La tela de su chaqueta era suave bajo sus dedos y podía sentir la firmeza del músculo debajo. Caminaron juntos por el pasillo, sus pasos sincronizados. A medida que se acercaban al salón de baile, Rosamund podía escuchar la música y las conversaciones que se filtraban por las puertas abiertas. Su estómago se apretó con nerviosismo. «Respire», murmuró Everett, cubriendo brevemente su mano con la suya, en un gesto tranquilizador. «Mantenga la cabeza en alto. Usted no ha hecho nada malo. Recuerde eso». Luego entraron al salón. El efecto fue inmediato y dramático. Las conversaciones se detuvieron en oleadas a medida que las personas se daban cuenta de quién acababa de entrar, y más importante aún, con quién. Rosamund podía sentir el peso de docenas de miradas sobre ella. Podía escuchar los susurros que comenzaban a circular como fuego en pasto seco. ¿Es esa Rosamund Night Vale? ¿Con el vizconde Shadeborn? ¿Qué está haciendo él con ella? Miren cómo la mira. Everett no pareció notar la conmoción que causaban, o más probablemente, no le importaba. Guió a Rosamund a través del salón, con una confianza que ella envidiaba, deteniéndose ocasionalmente para saludar a conocidos con una inclinación de cabeza fría pero cortés. Rosamund vio a Arthur Haverford al otro lado del salón, su rostro enrojecido de sorpresa e indignación. Junto a él estaban las mismas mujeres que habían estado cotilleando sobre ella antes. Ahora, sus expresiones eran de shock absoluto. «Vizconde Shadeborn», la voz de su tía Margot surgió de la multitud, su tono una mezcla de sorpresa y cautela. «Qué inesperado verlo aquí esta noche». «Señora Ashworth», Everett inclinó la cabeza respetuosamente. «El placer es mío. Espero que no le importe que haya robado a su sobrina por un momento. Encontré su compañía absolutamente encantadora». Tía Margot parpadeó, claramente sin palabras. Rosamund nunca había visto a su tía tan desconcertada. «Yo, por supuesto, no me importa en absoluto», tartamudeó finalmente. «Es un honor, vizconde». «El honor es mío», respondió Everett suavemente. Luego se volvió hacia Rosamund. «Señorita Night Vale, ¿me concedería el placer del próximo baile?» El salón entero parecía contener la respiración. Rosamund sintió que su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Esto era real. Esto estaba sucediendo realmente. El vizconde más temido de Inglaterra le estaba pidiendo bailar frente a toda la sociedad de Norfolk. «Sería un placer, vizconde», respondió, sorprendida por lo firme que sonaba su voz. La música comenzó, un vals lento y elegante. Everett la condujo al centro del salón de baile, y Rosamund fue consciente de que todos los demás se habían apartado, creando un círculo a su alrededor. Era como si estuvieran en un escenario, actuando para una audiencia fascinada y horrorizada a partes iguales. Everett colocó una mano en su cintura, y ella posó la suya en su hombro. Sus otras manos se entrelazaron, y entonces comenzaron a moverse. Rosamund había aprendido a bailar cuando era joven, antes de que su mundo se derrumbara, pero había pasado años desde la última vez que había bailado con un hombre. Temía tropezar, cometer un error que añadiera más humillación a su noche. Pero Everett era un bailarín experto,
La guiaba con una confianza tranquila que hacía imposible equivocarse. Se movían juntos como si hubieran bailado 1000 veces antes, deslizándose por el suelo con una gracia que Rosamund no sabía que poseía. «Lo está haciendo magníficamente», murmuró Everett, lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera escuchar. «Mire sus caras, están completamente desconcertados». Rosamund se arriesgó a echar un vistazo alrededor del salón. Tenía razón. Los invitados los observaban con una mezcla de asombro, envidia y confusión. Las mujeres que la habían despreciado antes, ahora la miraban con algo que se parecía peligrosamente a los celos. «¿Por qué está haciendo esto realmente?», preguntó Rosamund en voz baja mientras giraban. «No puede ser solo por la cláusula del testamento. Podría haber elegido a cualquiera». Everett la miró directamente a los ojos, y Rosamund vio algo en sus profundidades oscuras que la hizo estremecer. No era amenazante, sino intenso, honesto, porque cuando la vi escondida detrás de esa columna, llorando pero negándose a quebrarse completamente, vi algo de mí mismo, admitió. «Ambos hemos sido marcados por circunstancias fuera de nuestro control. Ambos hemos aprendido a sobrevivir en un mundo que nos juzga sin conocernos. Y pensé, quizás juntos podríamos ser más fuertes de lo que somos separados». La música llegó a su final, y Everett la hizo girar una última vez antes de detenerse. El salón estalló en aplausos educados, pero Rosamund apenas los escuchó. Estaba perdida en los ojos del vizconde, en la sinceridad inesperada de sus palabras. «Piénselo, señorita Night Vale», dijo Everett, besando formalmente el dorso de su mano. «Enviaré mi carruaje mañana por la tarde. Si decide aceptar mi propuesta, estará esperándola a las 3 en punto». Luego, con una reverencia final, se alejó, dejándola sola en el centro del salón de baile, mientras todos la miraban con renovado interés. Rosamund apenas recordó el resto de la velada. Su tía la bombardeó con preguntas que ella apenas pudo responder. Otros invitados que la habían ignorado antes ahora se acercaban, intentando entablar conversación. Arthur Haverford desapareció temprano, su expresión de furia contenida. Cuando finalmente regresaron a casa en el carruaje de su tía, ya era pasada la medianoche. La lluvia había cesado, dejando las calles de Norwich brillantes y limpias bajo la luz de la luna. «¿Vas a decirme qué está pasando?», preguntó tía Margot finalmente, su voz suave pero insistente. «El vizconde Shelburne tiene una reputación terrible, Rosamund. No puedo permitir que te involucres con él sin entender sus intenciones». Rosamund miró por la ventana del carruaje, viendo su propio reflejo fantasmal en el cristal. «Creo», dijo lentamente, «que sus intenciones podrían ser exactamente lo que necesito». El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje de la pequeña habitación de Rosamund, pintando patrones dorados sobre las paredes desgastadas. Ella había pasado la mayor parte de la noche despierta, dando vueltas en su cama, mientras su mente repetía una y otra vez los eventos del baile. Las palabras de Everett resonaban en su cabeza como las notas de una melodía persistente. «Permítame ser su escudo». Ahora sentada frente a su modesto tocador, Rosamund se miraba en el espejo con ojos críticos. Había círculos oscuros bajo sus ojos por la falta de sueño, pero algo más había cambiado en su rostro. Había una chispa allí, algo que no había visto en 3 años. ¿Esperanza? ¿O simplemente desesperación disfrazada de coraje? «Rosamund». La voz de su tía llegó acompañada de unos suaves golpes en la puerta. «¿Puedo entrar?» «Adelante, tía Margot». La puerta se abrió y su tía entró, llevando una bandeja con té y tostadas. A pesar de sus medios limitados, tía Margot siempre se aseguraba de que Rosamund desayunara adecuadamente. Era una de las muchas bondades silenciosas que había mostrado en los últimos 3 años. «No bajaste a desayunar», dijo tía Margot, colocando la bandeja sobre la pequeña mesa junto a la ventana. «Imaginé que necesitarías tiempo para pensar después de anoche». «Gracias», murmuró Rosamund, uniéndose a su tía en la mesa. «Has sido muy paciente conmigo». «He sido curiosa, más bien», admitió tía Margot con una pequeña sonrisa. «El vizconde Shelburne, Rosamund. De todos los hombres en ese salón, él fue quien te buscó». «¿Qué te dijo exactamente?» Rosamund tomó un sorbo de té, considerando cuánto debía revelar. Su tía había sido su salvavidas durante los años más oscuros, pero también era pragmática hasta la médula. ¿Cómo reaccionaría ante la propuesta de Everett? «Me ofreció su protección»,
dijo finalmente. Propuso un cortejo público que restauraría mi reputación en la sociedad. ¿Un cortejo? Los ojos de tía Margot se agrandaron. ¿Con vistas al matrimonio? Posiblemente, admitió Rosamund. Pero dijo que si en algún momento deseo retirarme, puedo hacerlo sin consecuencias. Él asumiría toda la culpa y me proporcionaría una dote para asegurar mi futuro. Tía Margot se recostó en su silla, estudiando a su sobrina con una expresión inescrutable. Eso suena demasiado generoso para ser verdad. Los hombres no ofrecen tales términos sin una razón poderosa. ¿Cuál es la suya? Necesita casarse antes de cumplir 32 años o perderá su herencia, explicó Rosamund. Y su reputación, aunque mayormente inmerecida según él, ha ahuyentado a las candidatas respetables. Mayormente inmerecida, repitió tía Margot con escepticismo. Rosamund, los rumores sobre ese hombre son terribles. Dicen que destruyó la fortuna de los Whitmore con inversiones fraudulentas, que abandonó a Lady Catherine Pembroke en el altar, que su primera prometida murió en circunstancias misteriosas. Cada acusación era como una piedra arrojada al estanque de esperanza que había comenzado a formarse en el corazón de Rosamund. Pero entonces recordó algo que Everett había dicho. Conozco lo que es ser juzgado por los pecados de otros. ¿Y cuántos de esos rumores son ciertos?, preguntó Rosamund suavemente. ¿Cuántos son simplemente historias exageradas por lenguas crueles? Después de todo, también hay rumores sobre mí. Dicen que ayudé a papá a esconder dinero antes de su muerte, que seduje a hombres casados para obtener préstamos. Ninguno de esos rumores es verdad, pero la gente los cree de todos modos. Tía Margot suspiró reconociendo la validez del argumento. Tienes razón, por supuesto, pero esto es tu futuro, querida, tu felicidad. No quiero que te lances a una situación peligrosa solo porque parece ser tu única opción. ¿Y si no es solo desesperación?, preguntó Rosamund, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. Cuando bailamos anoche, tía Margot, fue la primera vez en 3 años que no me sentí como una paria. La primera vez que alguien me miró y vio algo más que el escándalo de mi padre. ¿Y qué vio él?, preguntó tía Margot suavemente. Alguien como él mismo, creo, respondió Rosamund. Alguien que ha sido juzgado injustamente. Alguien que merece una segunda oportunidad. Tía Margot extendió su mano a través de la mesa, tomándola de Rosamund entre las suyas. Entonces, si decides aceptar su propuesta, te apoyaré, dijo. Pero prométeme que serás cautelosa. Mantén tus ojos abiertos y tu corazón protegido, al menos hasta que sepas con certeza qué tipo de hombre es realmente. Lo prometo, aseguró Rosamund, apretando la mano de su tía. El reloj en la repisa de la chimenea marcó las 10 de la mañana con campanadas suaves. Solo 5 horas hasta las 3 en punto, cuando el carruaje de Everett llegaría. 5 horas para tomar la decisión más importante de su vida. Rosamund pasó la mañana intentando mantenerse ocupada. Ayudó a tía Margot en el pequeño jardín, donde cultivaban hierbas y vegetales para complementar sus comidas. Remendó un vestido que había desgarrado la semana anterior. Leyó varios capítulos de un libro que había tomado prestado de la biblioteca local, pero nada podía distraerla completamente de la decisión que pesaba sobre ella. A las 2:45, Rosamund estaba vestida con su mejor vestido de día, un simple diseño de muselina azul que había sido de su madre. No era elegante según los estándares de la alta sociedad, pero estaba limpio y bien cuidado. Se había peinado el cabello castaño en un moño sencillo, permitiendo que algunos rizos enmarcaran su rostro. «Te ves hermosa», dijo tía Margot desde la puerta de su habitación. «Tu madre estaría orgullosa de la mujer en la que te has convertido». Rosamund sintió que las lágrimas picaban en sus ojos, pero las contuvo. Ya había llorado suficiente en los últimos 3 años. Hoy era un día para ser fuerte. A las 3 en punto exactamente, el sonido de ruedas de carruaje sobre el camino de grava anunció la llegada de Everett. Rosamund miró por la ventana y vio un elegante carruaje negro tirado por 4 caballos magníficos. No había escudo de armas visible, pero la calidad del vehículo hablaba por sí sola de la riqueza de su dueño. Un cochero uniformado descendió y se dirigió a la puerta. Momentos después, escuchó su voz grave hablando con la criada de tía Margot. «Este es el momento», murmuró Rosamund para sí misma. «Decide ahora», pero en realidad la decisión ya estaba tomada. Tal vez lo había estado desde el momento en que Everett extendió su mano en ese pasillo oscuro,
ofreciéndole algo que nadie más había ofrecido en 3 largos años: respeto. Tomó su capa más presentable, un manto de lana verde oscuro que había visto días mejores, y bajó las escaleras. Tía Margot la esperaba en el vestíbulo con los ojos brillantes de emoción y preocupación mezcladas. «Enviaré recados si necesitas algo», dijo tía Margot, abrazándola brevemente. «Y recuerda mi consejo: ojos abiertos, corazón protegido». «Lo recordaré», prometió Rosamund. Salió de la casa y encontró al cochero esperando respetuosamente junto al carruaje. Era un hombre mayor con cabello gris y una expresión amable. «Señorita Nightvale», dijo, haciendo una reverencia. «Mi nombre es Thomas. El vizconde me ha enviado a escoltarla a Ravensmoor Hall, si está dispuesta a acompañarme». Ravensmoor Hall, la residencia del vizconde. Rosamund sintió una oleada de nerviosismo, pero mantuvo su compostura. «Gracias, Thomas», respondió con toda la dignidad que pudo reunir. Thomas abrió la puerta del carruaje y le ofreció su mano para ayudarla a subir. El interior era incluso más lujoso de lo que había anticipado. Los asientos estaban tapizados en terciopelo color burdeos, y había mantas de piel suave dobladas cuidadosamente en caso de que hiciera frío. Un pequeño ramo de violetas frescas descansaba en el asiento frente a ella, con una nota adjunta. Con manos temblorosas, Rosamund tomó la nota y la abrió. «Señorita Nightvale, si está leyendo esto, significa que ha decidido darme una oportunidad. No puedo prometerle que todo será fácil, pero puedo prometerle honestidad, respeto y protección contra aquellos que buscarían hacerle daño. Las violetas son mis flores favoritas. Son humildes pero resilientes, capaces de florecer incluso en los lugares más inesperados. Me recuerdan a usted. Nos vemos pronto. S». Rosamund presionó la nota contra su pecho, sintiendo que algo cálido se expandía en su corazón. Nadie le había dado flores en años. Nadie le había escrito una nota tan considerada. Y ciertamente, nadie la había comparado con algo tan delicado y fuerte a la vez. El viaje a Ravensmoor Hall tomó aproximadamente 40 minutos. El carruaje dejó atrás las calles familiares de Norwich y se adentró en el campo de Norfolk. Era una tarde hermosa de principios de primavera. Los campos estaban comenzando a reverdecer después del largo invierno, y los árboles mostraban los primeros brotes de hojas nuevas. Finalmente, el carruaje giró por un camino privado bordeado de robles antiguos. A través de las ventanas, Rosamund pudo vislumbrar la mansión que se alzaba al final del camino, y su aliento se detuvo. Ravensmoor Hall era magnífica. La estructura de piedra gris se elevaba 3 pisos de altura, con docenas de ventanas que brillaban bajo el sol de la tarde. Había torres en cada esquina, dándole un aire casi medieval, pero los jardines formales que la rodeaban eran claramente contemporáneos, meticulosamente mantenidos con setos perfectamente podados y parterres de flores que prometían ser espectaculares cuando florecieran completamente. El carruaje se detuvo frente a la entrada principal, donde una amplia escalinata de mármol conducía a puertas de roble macizo. Thomas abrió la puerta del carruaje y ayudó a Rosamund a descender. «El vizconde la espera en el jardín de invierno», informó Thomas. «La señora Harley, el ama de llaves, la acompañará». Como si hubiera sido invocada, una mujer de mediana edad con un vestido negro impecable y un manojo de llaves en el cinturón apareció en la entrada. Tenía una expresión severa pero no desagradable, y sus ojos grises evaluaron a Rosamund con un escrutinio profesional. «Señorita Nightvale», dijo con una voz clara y autoritaria, «bienvenida a Ravensmoor Hall. Por favor, síganme». Rosamund siguió a la señora Harley al interior de la mansión, y tuvo que esforzarse por no quedarse boquiabierta ante la opulencia que la rodeaba. El vestíbulo de entrada era enorme, con un techo que se elevaba a 2 pisos de altura. Una escalinata doble de mármol curveaba hacia el segundo piso, y un candelabro de cristal masivo colgaba del centro del techo, capturando la luz del sol y proyectando arcoíris sobre las paredes. Pinturas al óleo de antepasados austeros los observaban desde marcos dorados. Jarrones chinos invaluables descansaban sobre pedestales de mármol. Alfombras persas cubrían el suelo de mármol pulido. Era el tipo de riqueza que Rosamund había conocido en su niñez, antes de que todo se derrumbara. La señora Hartley la guió a través de varios pasillos, cada uno más impresionante que el anterior, hasta que finalmente llegaron a una puerta de vidrio que conducía al jardín de invierno. «El vizconde la espera dentro»,
anunció la señora Hartley abriendo la puerta. Rosamund entró y se encontró en un espacio mágico. El jardín de invierno era una habitación entera construida principalmente de vidrio, permitiendo que la luz del sol inundara el espacio. Plantas exóticas de todos los colores imaginables crecían en macetas elaboradas. Había un pequeño estanque con peces dorados en el centro, rodeado de bancos de hierro forjado pintados de blanco. Y allí, de pie junto a una palmera en maceta, mirando por las ventanas hacia los jardines exteriores, estaba Everett Shelburne. Se veía diferente a la luz del día. Menos intimidante, quizás, pero no menos impresionante. Llevaba ropa informal pero elegante, pantalones de montar oscuros y una camisa blanca con el cuello ligeramente abierto. Su cabello negro estaba ligeramente despeinado, como si hubiera pasado los dedos por él repetidamente. Cuando escuchó sus pasos y se volvió, Rosamund vio que la expresión habitualmente controlada en su rostro se suavizaba con algo que podría haber sido alivio. «Vino», dijo simplemente, y había genuina sorpresa en su voz. No estaba seguro de que lo haría. «Tampoco yo», admitió Rosamund honestamente. Hasta el último momento no estaba segura. Everett se acercó lentamente, como si temiera asustarla con movimientos repentinos. «¿Qué la convenció?», preguntó. Rosamund sostuvo en alto el ramo de violetas que había traído consigo. «Estas», dijo, y sus palabras: «Nadie me ha llamado resiliente en mucho tiempo. Nadie ha visto fortaleza donde otros solo ven escándalo». Algo brilló en los ojos oscuros de Everett, algo cálido y profundamente humano. «Entonces, ¿acepta mi propuesta? ¿Me permitirá ser su escudo contra este mundo cruel?» Rosamund respiró profundamente, sintiendo que estaba a punto de saltar de un acantilado sin saber qué había abajo. Pero por primera vez en 3 años, sintió algo parecido a la esperanza. «Sí», dijo firmemente, «acepto su propuesta, vizconde Shelburne. Permítame ser su compañera, y usted será mi escudo». Una sonrisa genuina transformó el rostro de Everett, haciéndolo parecer años más joven y sorprendentemente apuesto. «Entonces», dijo ofreciéndole su brazo, «comencemos este viaje juntos, señorita Night Vale, y por favor, cuando estemos en privado, llámeme Everett». «Solo si me llama Rosamund», respondió ella tomando su brazo. «Rosamund», repitió él, saboreando su nombre como si fuera algo precioso. «Me gusta cómo suena». Mientras caminaban juntos entre las plantas exóticas del jardín de invierno, con el sol bañando todo en luz dorada, Rosamund sintió que tal vez, solo tal vez, su historia no había terminado en tragedia después de todo. Tal vez estaba comenzando un nuevo capítulo, uno donde no estaba sola. 3 meses habían pasado desde aquel día en el jardín de invierno, y el mundo de Rosamund había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado posibles. El plan de Everett había funcionado a la perfección. Su cortejo público había sido el escándalo más delicioso de la temporada social de Norfolk. Al principio la sociedad había estado escandalizada, luego intrigada, y finalmente completamente cautivada por la pareja improbable que formaban el vizconde más temido y la joven arruinada por el escándalo de su padre. Habían paseado juntos por los jardines de Norwich cada domingo después de misa. Habían asistido a la ópera en Londres, donde Everett había reservado un palco privado y toda la aristocracia había observado con prismáticos más interesados en ellos que en la representación. Habían tomado té en las casas más prominentes, donde Rosamund había aprendido a mantener conversaciones educadas mientras ignoraba las miradas curiosas y los susurros apenas disimulados. Pero más importante que todo eso, habían pasado incontables horas juntos en Ravensmoor Hall, conversando sobre todo y nada. Rosamund había descubierto que Everett no era en absoluto el villano que la sociedad pintaba. Era inteligente, sí, y directo hasta el punto de parecer brusco, pero también era amable de maneras silenciosas, generoso cuando nadie miraba, y poseía un sentido del humor seco que la hacía reír cuando menos lo esperaba. Y ella, a su vez, había comenzado a florecer bajo su protección. La confianza que había perdido durante años de humillación estaba regresando lentamente. Ya no bajaba la mirada cuando entraba en una habitación. Ya no se escondía detrás de columnas. Ahora, en una tarde soleada de abril, Rosamund caminaba por los jardines de Ravensmoor Hall con Everett a su lado. Era el día antes de su cumpleaños 32, la fecha límite establecida por el testamento de su tío abuelo. «Hay algo que necesito decirte»,
comenzó Everett, deteniéndose junto a una fuente de piedra donde los peces dorados nadaban perezosamente. Algo que debía haber dicho hace semanas, pero fui cobarde. Rosamund sintió que su corazón se aceleraba. En los últimos 3 meses, algo había cambiado entre ellos. Lo que había comenzado como un arreglo conveniente se había transformado en algo más profundo, más real. Pero ninguno de los dos había tenido el coraje de nombrarlo. ¿Qué es?, preguntó suavemente. Everett se volvió hacia ella, y por primera vez desde que lo conocía, parecía genuinamente nervioso. Pasó una mano por su cabello, despeinándolo en ese gesto que ella había aprendido a reconocer como señal de incomodidad. Cuando te propuse este arreglo fue por necesidad, comenzó. Necesitaba una esposa para asegurar mi herencia. Tú necesitabas restaurar tu reputación. Era una transacción lógica y mutuamente beneficiosa. Lo sé, respondió Rosamund, aunque sintió una punzada de dolor ante sus palabras. Pero en algún momento durante estos 3 meses dejó de ser solo un arreglo para mí, continuó Everett, dando un paso más cerca. En algún momento comencé a esperar nuestros paseos no porque la sociedad nos observara, sino porque disfrutaba de tu compañía. Comencé a buscar razones para invitarte a Ravensmoor Hall, no para mantener las apariencias, sino porque la casa se siente vacía cuando no estás aquí. El corazón de Rosamund latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Everett, susurró. Déjame terminar, por favor, pidió él, tomando sus manos entre las suyas. He escuchado todos los rumores sobre mí, que arruiné a los Whitmore, que abandoné a Lady Catherine, que mi primera prometida murió misteriosamente. Necesitas saber la verdad antes de que tomes cualquier decisión sobre nuestro futuro. No tienes que explicarme nada, comenzó Rosamund, pero Everett sacudió la cabeza. Sí, tengo que hacerlo. Mereces saberlo todo, insistió. Los Whitmore no fueron arruinados por mí. Su padre invirtió toda su fortuna en un esquema fraudulento antes de que yo pudiera advertirle. Cuando intenté ayudarlos financieramente después, rechazaron mi dinero por orgullo y difundieron rumores de que yo había sido responsable de su caída. ¿Y Lady Catherine?, preguntó Rosamund suavemente. La dejé 3 días antes de la boda porque descubrí que estaba enamorada de otro hombre. Un teniente del ejército sin fortuna, explicó Everett. En lugar de obligarla a un matrimonio infeliz, rompí el compromiso y asumí toda la culpa públicamente para proteger su reputación. Ella se casó con su teniente 6 meses después y ahora vive felizmente en Escocia. Eso fue muy noble de tu parte, murmuró Rosamund. Y mi primera prometida, Isabel. La voz de Everett se quebró ligeramente. Murió de fiebre escarlatina 2 semanas antes de nuestra boda. No había nada misterioso en ello, solo una tragedia terrible. Pero la sociedad prefiere susurrar sobre conspiraciones que aceptar que a veces las cosas malas simplemente suceden. Rosamund apretó sus manos, sintiendo su dolor como si fuera propio. Lo siento mucho, Everett. La razón por la que te cuento todo esto, continuó él, es porque necesito que entiendas que no soy un santo, pero tampoco soy el monstruo que todos creen. Soy simplemente un hombre que ha cometido errores, que ha sido malinterpretado y que ahora se encuentra completamente y desesperadamente enamorado de una mujer extraordinaria que merece conocer toda la verdad. Las palabras cayeron entre ellos como pétalos de flores, hermosas y frágiles. Rosamund sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor o humillación. Eran lágrimas de alegría, de alivio, de esperanza realizada. ¿Me amas?, preguntó necesitando escucharlo de nuevo. Te amo, respondió Everett sin vacilar. Te amé desde aquella noche cuando te vi escondida detrás de esa columna, negándote a quebrarte a pesar de todo lo que habías soportado. Te amé cuando bailamos y mantuviste la cabeza en alto, mientras todos nos observaban. Te amé cada vez que sonreíste ante uno de mis comentarios sarcásticos, cada vez que me desafiaste cuando no estabas de acuerdo conmigo, cada vez que mostraste esa fortaleza que hace que las violetas parezcan débiles en comparación. Everett, Rosamund sentía que su corazón podría estallar. Yo también te amo. Creo que comencé a amarte aquella primera noche, cuando me ofreciste tu protección sin pedir nada a cambio, y he seguido amándote cada día desde entonces, a pesar de intentar convencerme de que solo era gratitud, de que solo era alivio por no estar sola. La sonrisa que iluminó el rostro de Everett
Fue como el amanecer después de una noche larga y oscura. Entonces, Rosamund Nightvale, dijo, dejando caer una rodilla sobre la hierba suave del jardín. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa? No por conveniencia, no por deber, sino porque te amo, y no puedo imaginar mi vida sin ti en ella. Sí, respondió Rosamund sin un momento de duda. Sí, me casaré contigo, Everett Shelburne, porque te amo, y porque juntos somos más fuertes de lo que jamás fuimos separados. Everett se puso de pie y la tomó en sus brazos, sosteniéndola como si fuera algo precioso e invaluable. Luego, por primera vez desde que se conocieron, la besó. Fue un beso suave y tierno, lleno de promesas y posibilidades, de pasados dolorosos transformados en futuros esperanzadores. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sonriendo como tontos enamorados. «Mañana es mi cumpleaños», dijo Everett, «la fecha límite del testamento. Si nos casamos mañana aseguraremos la herencia». «¿Tan pronto?», preguntó Rosamund, aunque no había rechazo en su voz, solo sorpresa. «Ya he arreglado todo con el vicario local», admitió Everett con una sonrisa traviesa. «Esperaba que dijeras que sí. Tu tía Margot ya ha dado su bendición y he invitado solo a un puñado de amigos cercanos. Nada ostentoso, nada que nos obligue a actuar para la sociedad. Solo nosotros, comprometiendo nuestras vidas el uno al otro». «Suena perfecto», suspiró Rosamund. Y lo fue. Al día siguiente, en la pequeña capilla de Ravensmoor Hall, Rosamund Nightvale se convirtió en Rosamund Shelburne, vizcondesa de Ravensmoor. Tía Margot lloró lágrimas de felicidad. La señora Harley sonrió con aprobación. Thomas, el cochero, sirvió como testigo junto al abogado de confianza de Everett. Rosamund llevaba un vestido simple de seda blanca que Everett había mandado hacer especialmente para ella. Su cabello estaba adornado con violetas frescas. Cuando intercambiaron votos, sus voces fueron firmes y claras, sin una sombra de duda. Después de la ceremonia, hubo un almuerzo íntimo en el comedor principal de Ravensmoor Hall. La conversación fluyó fácilmente, llena de risas y brindis por el futuro. Cuando finalmente los invitados se retiraron, dejándolos solos, Everett tomó la mano de Rosamund y la llevó de regreso al jardín de invierno, donde todo había comenzado. «Hay un último regalo que quiero darte», dijo sacando un sobre sellado de su bolsillo. «Es la escritura de una casa en Bath. Está completamente renovada y amueblada, lista para que tu tía Margot viva cómodamente el resto de sus días. También he establecido un fondo que le proporcionará una renta anual generosa». Las lágrimas fluyeron libremente por el rostro de Rosamund. «Everett, no tenías que hacer eso». «Sí, tenía que hacerlo», insistió él suavemente. «Ella cuidó de ti cuando nadie más lo haría. Merece vivir sus años dorados sin preocupaciones financieras. Y además», añadió con una sonrisa, «pensé que podríamos usar su antigua habitación en Norwich como biblioteca. He notado que te gusta leer». Rosamund se rió a través de sus lágrimas y lo besó profundamente. «Eres el hombre más maravilloso que he conocido. Y tú eres la mujer más extraordinaria que jamás existió», respondió él. Pasaron el resto de la tarde en el jardín de invierno, hablando sobre sus planes para el futuro. Decidieron pasar los meses de verano viajando por Europa, visitando lugares que ninguno de los dos había visto. En otoño, regresarían a Norfolk y comenzarían la renovación de algunas de las propiedades descuidadas en las tierras de Everett, creando viviendas decentes para los arrendatarios que habían sido ignorados por su tío abuelo. Rosamund también expresó su deseo de establecer una escuela para niñas de familias de escasos recursos, dándoles oportunidades que ella casi había perdido. Everett no solo apoyó la idea, sino que ofreció financiarla completamente. Mientras el sol se ponía sobre Ravensmoor Hall, pintando el cielo con tonos de rosa y dorado, Everett y Rosamund se quedaron de pie en el jardín de invierno, abrazados y mirando hacia su futuro juntos. «¿Recuerdas aquella noche?», preguntó Rosamund suavemente, «cuando me encontraste llorando detrás de la columna y me ofreciste ser mi escudo». «Lo recuerdo», respondió Everett besando su frente. «Fue la noche en que mi vida cambió para siempre». «La mía también», admitió Rosamund. «Pero ahora me doy cuenta de que no necesitaba un escudo. Lo que necesitaba era un compañero, alguien que estuviera a mi lado mientras yo encontraba mi propia fuerza. Y yo necesitaba a alguien que viera más allá de los rumores y el odio», añadió Everett. «Alguien que me viera realmente a mí». Se besaron nuevamente,
mientras el sol desaparecía en el horizonte, sellando no solo su matrimonio, sino también su promesa de enfrentar el mundo juntos, ya no como dos almas solitarias, sino como una fuerza unida. La sociedad de Norfolk continuaría cotilleando sobre ellos durante años. Algunos nunca creerían que su amor era real, insistiendo en que había sido solo un matrimonio de conveniencia, pero Everett y Rosamund no les prestaron atención. Habían encontrado algo más valioso que la aprobación de la sociedad. Se habían encontrado el uno al otro, y en los años que siguieron, Ravensmoor Hall se transformó de una mansión fría y silenciosa en un hogar lleno de amor, risa y, eventualmente, el sonido de pequeños pies corriendo por sus pasillos. La escuela de Rosamund prosperó, educando a generaciones de jóvenes mujeres. Las propiedades de Everett se convirtieron en modelo de trato justo a los arrendatarios. Pero lo más importante, dos personas que habían sido juzgadas injustamente por el mundo encontraron redención y felicidad en los brazos del otro, demostrando que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más oscuros. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del salón de baile de la mansión Ashworth aquella noche de octubre de 1847. Minerva Stormvale se encontraba de pie junto a una de las columnas de mármol que sostenían el techo abovedado, observando cómo las parejas giraban elegantemente al compás de un vals vienés. Su vestido de seda azul celeste, aunque hermoso y confeccionado con esmero por la mejor modista de Lancaster, parecía perder todo su brillo bajo las miradas despectivas de la alta sociedad inglesa. Minerva era, sin duda alguna, una mujer de belleza extraordinaria. Su cabello castaño oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, enmarcando un rostro de facciones delicadas y perfectamente simétricas. Sus ojos color avellana reflejaban una inteligencia aguda y una profundidad emocional que pocos se molestaban en descubrir. Su figura esbelta y su porte natural llamaban la atención de cualquiera que la viera, pero en los salones de la nobleza británica, la belleza física no era suficiente para garantizar la aceptación social. El problema de Minerva no radicaba en su apariencia, sino en su origen. Huérfana desde los 12 años, había sido acogida por su tía Cordelia, una viuda de escasos recursos que vivía en las afueras de Lancaster. Aunque su difunto padre había sido un caballero respetable, la falta de fortuna considerable y de conexiones poderosas había relegado a Minerva a los márgenes de la sociedad aristocrática. Era invitada a los eventos sociales únicamente porque su tía había logrado mantener ciertas relaciones con familias de menor rango, pero su presencia era apenas tolerada. Aquella noche, la humillación comenzó de manera sutil, como siempre ocurría. Lady Pemberton, una mujer de mediana edad con el rostro endurecido por años de amargura y envidia, pasó junto a Minerva acompañada de su hija Charlotte. La joven, vestida con un elaborado vestido color marfil adornado con perlas, lanzó una mirada desdeñosa hacia Minerva antes de susurrarle algo a su madre. Ambas soltaron una risa contenida que resonó en los oídos de Minerva como un eco doloroso. «Pobre criatura», escuchó Minerva que Lady Pemberton murmuraba sin molestarse en bajar demasiado la voz. «Pretende mezclarse con la nobleza, pero todos sabemos que no tiene ni un penique a su nombre. Es una lástima que se empeñe en asistir a estos eventos. Resulta bastante incómodo para todos». Minerva sintió cómo el calor subía a sus mejillas, pero mantuvo la compostura. Había aprendido, a través de incontables experiencias similares, a no mostrar debilidad ante aquellas mujeres crueles que encontraban placer en el sufrimiento ajeno. Respiró profundamente, intentando calmar el torbellino de emociones que se agitaba en su pecho. El salón de baile estaba decorado con un esplendor que quitaba el aliento. Candelabros de cristal colgaban del techo, proyectando una luz dorada sobre los invitados. Las paredes estaban cubiertas con tapices de terciopelo carmesí y dorado, y enormes arreglos florales de rosas blancas y lirios adornaban cada rincón. El aroma de las flores se mezclaba con el perfume caro que usaban las damas de la alta sociedad, creando una atmósfera embriagadora que a Minerva le resultaba casi asfixiante. A medida que avanzaba la velada, la situación empeoró. Lord Hastings, un hombre corpulento y de rostro rojizo, conocido por su lengua afilada, se acercó al grupo donde Minerva intentaba pasar desapercibida. Sin dirigirse directamente a ella,
Comenzó a hablar en voz alta sobre las cazafortunas que asistían a los bailes con la esperanza de atrapar a un caballero rico. «Es realmente vergonzoso», declaró Lord Hastings con una sonrisa burlona. «Algunas mujeres no tienen dignidad. Se presentan en estos eventos sabiendo perfectamente que no son bienvenidas, con la esperanza de que algún caballero despistado caiga en sus redes. Es nuestro deber, caballeros, proteger a nuestras familias de tales oportunistas». Varios hombres asintieron con complicidad, mientras las miradas se dirigían disimuladamente hacia Minerva. Ella sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Quiso salir corriendo del salón, esconderse en algún rincón oscuro de la mansión donde nadie pudiera verla ni juzgarla, pero sus piernas parecían haberse convertido en piedra. Fue entonces cuando ocurrió el momento más humillante de la noche. El anfitrión del evento, Lord Ashworth, anunció que era momento de formar parejas para el siguiente baile, una cuadrilla que requería precisión y coordinación. Uno a uno, los caballeros comenzaron a invitar a las damas. Minerva observó cómo Charlotte Pemberton era solicitada por el honorable señor Whitmore, cómo Lady Beatrice Thornton aceptaba graciosamente la invitación del vizconde Hartley, y cómo incluso las jóvenes de menor rango encontraban pareja. Ella permaneció junto a la columna, intentando hacerse invisible, pero su belleza la traicionaba, haciéndola destacar incluso cuando deseaba desaparecer. Varios caballeros pasaron junto a ella, algunos desviando deliberadamente la mirada, otros sonriendo con condescendencia antes de dirigirse hacia otras damas. La orquesta comenzó a tocar los primeros acordes de la cuadrilla, y Minerva se encontró siendo la única mujer joven sin pareja en todo el salón. Los murmullos se intensificaron. Podía sentir docenas de ojos clavados en ella, disfrutando de su vergüenza. Lady Pemberton no perdió la oportunidad de hacer un comentario en voz alta. «Qué extraño que nadie haya invitado a bailar a la señorita Stormvale, aunque, pensándolo bien, quizás no es tan extraño después de todo». Las risas discretas se extendieron como un fuego por el salón. Minerva cerró los ojos un instante, deseando que la tierra se la tragara. Cuando los abrió nuevamente, se encontró con la mirada compasiva de su tía Cordelia, quien observaba desde el otro lado del salón con expresión angustiada. Minerva le dirigió una sonrisa débil, intentando tranquilizarla, aunque por dentro se sentía destrozada. Decidió que no podía soportar más humillación aquella noche. Con toda la dignidad que pudo reunir, comenzó a caminar hacia la salida del salón de baile, manteniendo la cabeza en alto a pesar de que sentía que su corazón se hacía pedazos. Cada paso resonaba en sus oídos como un recordatorio de su fracaso, de su incapacidad para pertenecer a aquel mundo que la rechazaba una y otra vez. Afuera del salón principal, el pasillo estaba fresco y silencioso. La lluvia continuaba cayendo con fuerza, y los relámpagos iluminaban ocasionalmente los ventanales góticos que daban al jardín. Minerva se recargó contra la pared, permitiéndose finalmente un momento de debilidad. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero ella las contuvo. Se había prometido a sí misma que nunca lloraría por aquellas personas crueles que no merecían ni un segundo de su tristeza. «¿Acaso huyes de la fiesta, señorita?». La voz profunda y aterciopelada la sobresaltó. Minerva se giró bruscamente y se encontró frente a un hombre que nunca antes había visto en Lancaster. Era alto, de complexión atlética y porte aristocrático. Su cabello negro como la noche estaba peinado hacia atrás con elegancia, revelando un rostro de facciones marcadas y masculinas. Sus ojos, de un gris tormentoso que parecía capturar la esencia misma de la tormenta que rugía afuera, la observaban con una intensidad que la dejó sin aliento. Vestía un traje negro impecablemente cortado que realzaba su figura imponente. Un broche de plata con el escudo de armas de una familia noble adornaba su chaleco. Todo en él irradiaba poder, riqueza y una confianza que rayaba en la arrogancia. Minerva intentó encontrar las palabras adecuadas, pero su mente estaba en blanco. La presencia de aquel hombre la había dejado completamente desconcertada. «Permíteme presentarme», dijo él con una ligera reverencia que, a pesar de ser cortés, tenía un dejo de ironía. «Soy Aurelian Darkwell, duque de Ravencrest. Acabo de llegar a Lancaster esta misma tarde y me han invitado a esta encantadora velada». «¿Un duque?». Minerva sintió que su corazón se aceleraba. Los duques eran miembros de la más alta aristocracia,
superados en rango únicamente por la familia real. ¿Qué hacía un hombre de tal posición hablando con ella en un pasillo desierto? Minerva Stormvale, respondió ella con una reverencia temblorosa. Es un honor conocerlo, Su Excelencia. Aurelian la observó con una expresión que Minerva no pudo descifrar. Había algo en su mirada que la inquietaba y la fascinaba al mismo tiempo. Era como si pudiera ver a través de todas sus defensas, de todas las máscaras que había aprendido a usar para protegerse del mundo cruel de la aristocracia. «El honor es mío, señorita Stormvale», dijo él dando un paso hacia ella. «Dime, ¿por qué una mujer tan hermosa se esconde en los pasillos en lugar de disfrutar del baile?» La pregunta directa la tomó desprevenida. Minerva bajó la mirada, sintiéndose vulnerable bajo el escrutinio de aquellos ojos grises. «Yo no me escondo, Su Excelencia. Simplemente necesitaba un momento de aire fresco». «Mentirosa», dijo él con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Pero es una mentira educada, así que la aceptaré. He estado observándote desde que llegué al salón hace aproximadamente 20 minutos. Vi cómo te trataron, cómo te dejaron sola durante el baile. Fue revelador». Minerva sintió que la vergüenza la invadía nuevamente. Así que él había sido testigo de su humillación. Perfecto. Ahora incluso los extraños conocían su desgracia. «No necesito su compasión, Su Excelencia», dijo ella con más brusquedad de la que pretendía. «Estoy acostumbrada a que te traten como si fueras invisible, a que mujeres envidiosas y hombres superficiales te juzguen sin siquiera conocerte», la interrumpió Aurelian. «No, señorita Stormvale, no te ofrezco compasión. La compasión es para los débiles, y tú claramente no lo eres». Minerva levantó la mirada sorprendida por sus palabras. Aurelian la observaba con una intensidad que hacía que su piel se erizara. «Entonces, ¿qué es lo que me ofrece?», preguntó ella, con una valentía que no sabía que poseía. La sonrisa de Aurelian se amplió y por primera vez pareció genuina. Se inclinó ligeramente hacia ella, tan cerca que Minerva pudo percibir el aroma de su colonia, una mezcla de madera de sándalo y especias exóticas. «Una propuesta que podría cambiar tu vida para siempre, querida Minerva», susurró él. «Pero primero necesito saber si estás dispuesta a escucharme». El corazón de Minerva latía con tal fuerza que estaba segura de que Aurelian podía escucharlo en aquel pasillo silencioso. La lluvia continuaba azotando los ventanales, creando una sinfonía melancólica que acompañaba el momento tenso entre ambos. Los ojos grises del duque la observaban con una mezcla de diversión y algo más profundo que ella no lograba identificar. Había pasado toda su vida siendo ignorada, menospreciada y humillada, pero nunca nadie la había mirado de aquella manera tan intensa, como si realmente la viera. «¿Una propuesta?», repitió Minerva intentando mantener la voz firme a pesar del nerviosismo que la invadía. «Su Excelencia, no lo conozco. No sé cuáles son sus intenciones, y francamente, después de la noche que he tenido, no estoy de humor para juegos». Aurelian soltó una risa grave que resonó en el pasillo. No era una risa burlona como las que Minerva había escuchado toda la noche en el salón de baile, sino una risa genuina que iluminó brevemente sus facciones severas. «Directa y honesta», dijo él con aprobación. «Me agradas, señorita Stormvale. La mayoría de las mujeres de la alta sociedad solo saben simular y adular. Tú, en cambio, tienes carácter. Eso es exactamente lo que necesito». Minerva frunció el ceño, confundida por sus palabras. Aurelian dio un paso atrás y señaló hacia una pequeña sala de estar que se encontraba al final del pasillo. Las puertas estaban entreabiertas y se podía ver el resplandor de una chimenea encendida. «Ven, hablemos con más privacidad. Te prometo que soy un caballero a pesar de lo que mi reputación pueda sugerir». La curiosidad venció a la cautela. Minerva asintió levemente y caminó junto a él hacia la sala. Una vez dentro, Aurelian cerró parcialmente la puerta, dejándola lo suficientemente abierta para mantener la decencia, pero lo bastante cerrada para evitar que los escucharan. La habitación era acogedora, con paredes forradas de madera oscura y estanterías repletas de libros encuadernados en cuero. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre los muebles tapizados en terciopelo verde esmeralda. Aurelian le señaló uno de los sillones cerca del fuego y Minerva se sentó con cuidado, alisando su vestido azul celeste. Él permaneció de pie, apoyándose contra la repisa de la chimenea, con una elegancia natural que solo años de educación aristocrática podían otorgar. «Déjame ser franco contigo, Minerva»,
comenzó él, usando su nombre de pila sin solicitar permiso, algo que debería haberla ofendido pero que extrañamente no lo hizo. Necesito una esposa. Minerva sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Había escuchado correctamente. Un duque, uno de los hombres más poderosos de Inglaterra, acababa de mencionar que necesitaba esposa mientras conversaba con ella. Su excelencia, comenzó a decir, pero él levantó una mano para silenciarla. Permíteme explicarte antes de que rechaces mi propuesta, dijo Aurelian con calma. No te estoy ofreciendo un matrimonio por amor, porque ambos sabemos que eso sería absurdo entre dos personas que se acaban de conocer. Lo que te ofrezco es un acuerdo mutuamente beneficioso. Minerva lo observó en silencio, esperando que continuara. Aurelian se sirvió una copa de brandy de un decantador de cristal que reposaba sobre una mesa lateral y le ofreció una a ella, que rechazó con un gesto de cabeza. Mi padre, el difunto duque de Ravencrest, falleció hace 6 meses, explicó Aurelian, tomando un sorbo de su bebida. Dejó un testamento con una cláusula bastante inconveniente. Para heredar completamente el ducado y todos sus bienes, debo casarme antes de que termine el año. Si no lo hago, la mayor parte de la fortuna y las propiedades pasarán a mi primo, un hombre despreciable que dilapidaría todo en cuestión de años. Lo lamento mucho, dijo Minerva sinceramente, pero no comprendo qué tengo que ver yo con esto. Seguramente hay docenas de mujeres de alta alcurnia que estarían encantadas de convertirse en duquesa. Cientos, de hecho, respondió Aurelian con una sonrisa irónica. Mujeres hermosas, bien educadas y con dotes generosas. Pero todas ellas tienen una cosa en común: expectativas. Esperarían amor, devoción, atención constante. Querrían transformarse en la señora de Ravencrest y gobernar mis propiedades, organizar mis eventos sociales y entrometerse en cada aspecto de mi vida. Se acercó a ella, arrodillándose para quedar a la altura de sus ojos. La intensidad de su mirada hizo que Minerva se sintiera mareada. Tú, en cambio, no tienes nada que perder y todo por ganar, continuó él. No me conoces lo suficiente como para tener expectativas románticas. Tu posición social es lo suficientemente baja como para que aprecies genuinamente lo que este matrimonio podría ofrecerte: seguridad financiera, respeto social, una vida de comodidades que de otro modo nunca podrías alcanzar. Las palabras de Aurelian eran brutalmente honestas, casi crueles en su pragmatismo. Minerva sintió una punzada de dolor al escuchar cómo describía su situación con tanta frialdad, pero al mismo tiempo no podía negar que tenía razón. Ella no tenía nada, ni fortuna, ni familia influyente, ni esperanzas reales de un futuro próspero. ¿Y qué obtendría usted de este arreglo, además de su herencia?, preguntó Minerva manteniendo la voz firme. Porque ciertamente podría encontrar a alguien más apropiado si su único objetivo es cumplir con el testamento de su padre. Aurelian sonrió, y esta vez la expresión alcanzó sus ojos, iluminándolos con un destello de admiración. Inteligente, como sospechaba, dijo él poniéndose de pie y regresando a su posición junto a la chimenea. Obtendría una esposa que me debe su posición enteramente a mí, alguien que comprende que este es un acuerdo de negocios, no un cuento de hadas. Alguien lo suficientemente agradecida como para no hacer preguntas incómodas sobre cómo elijo pasar mi tiempo o con quién. La implicación era clara. Aurelian quería la libertad de vivir su vida como le placiera, sin las complicaciones de una esposa exigente. Era un arreglo frío, calculador y completamente desprovisto de cualquier romanticismo. Sin embargo, mientras Minerva lo consideraba, no podía evitar pensar en las alternativas que tenía. Podría regresar a la pequeña casa de su tía Cordelia, donde vivirían con recursos cada vez más escasos hasta que ambas terminaran en la pobreza absoluta. Podría continuar asistiendo a eventos sociales donde la humillarían una y otra vez, esperando milagrosamente que algún caballero de mediano rango se apiadara de ella y le ofreciera matrimonio. O podría aceptar la propuesta de este duque enigmático y asegurar no solo su futuro, sino también el de su tía. ¿Cuánto tiempo tengo para pensarlo?, preguntó Minerva, sorprendiéndose a sí misma por no rechazar la propuesta inmediatamente. Hasta mañana al mediodía, respondió Aurelian sin vacilar. Partiré de Lancaster pasado mañana al amanecer. Si aceptas, haremos los arreglos necesarios y nos casaremos en 3 semanas en mi capilla privada en Ravencrest. Si decides rechazarme,
Seguiré buscando a alguien más adecuada para este propósito. La facilidad con la que hablaba de reemplazarla debería haberla ofendido, pero Minerva apreciaba su honestidad. Al menos sabía exactamente dónde se encontraba parada con este hombre, a diferencia de todos los demás que la habían engañado con falsas cortesías antes de apuñalarla por la espalda. «Hay condiciones», dijo Minerva, levantándose del sillón y enfrentándolo directamente. «Si voy a considerar esta propuesta, necesito saber exactamente qué esperaría de mí como su esposa». Aurelian pareció complacido por su firmeza. Se cruzó de brazos y asintió. «Justo, como duquesa de Ravencrest, se esperaría que atendieras a ciertos eventos sociales importantes a mi lado. Necesitarías aprender a manejar las propiedades en mi ausencia, supervisar al personal doméstico y representar adecuadamente el nombre Darkwell. A cambio, tendrías acceso completo a la fortuna del ducado para tus gastos personales, tus propios aposentos en cada una de mis residencias y la libertad de perseguir tus propios intereses siempre y cuando no causen escándalo». «¿Y qué hay de los herederos?», preguntó Minerva, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban ante la pregunta tan directa. «Eventualmente sí, se esperaría que proporcionaras un heredero al ducado», respondió Aurelian con naturalidad, como si estuviera discutiendo el clima. «Pero no habría prisa. Tenemos tiempo suficiente para llegar a ese punto cuando ambos nos sintamos cómodos con el arreglo». Minerva absorbió toda la información, su mente trabajando rápidamente para procesar las implicaciones de lo que Aurelian proponía. Era un matrimonio sin amor, un contrato diseñado para beneficio mutuo. Ella ganaría seguridad, respeto y comodidad. Él ganaría su herencia y una esposa manejable que no interferiría en su vida. «Mi tía Cordelia», dijo Minerva de repente, «vive con recursos muy limitados. Si acepto, necesitaría que ella fuera cuidada adecuadamente». «Por supuesto», respondió Aurelian sin dudar. «Tu tía sería bienvenida a vivir en cualquiera de mis propiedades, o, si lo prefiere, podría establecerse en una residencia cómoda con una pensión generosa para el resto de sus días. Eso no es un problema». El hecho de que accediera tan fácilmente a cuidar de Cordelia hizo que algo en el pecho de Minerva se ablandara ligeramente hacia él. A pesar de su frialdad y pragmatismo, parecía comprender lo importante que era su tía para ella. Un trueno retumbó en el exterior, haciendo que ambos miraran hacia la ventana. La tormenta había arreciado, y la lluvia golpeaba el cristal con furia. Minerva sintió que aquel momento era simbólico de alguna manera, como si la tormenta reflejara el tumulto de emociones que se agitaban en su interior. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente, girándose para mirarlo. «Verdaderamente, Su Excelencia, ¿por qué elegirme a mí entre todas las mujeres que estaban en ese salón esta noche?». Aurelian guardó silencio por un momento, estudiándola con aquellos ojos grises que parecían capaces de leer su alma. Cuando finalmente habló, su voz era más suave, casi gentil, «porque cuando te vi allí de pie, soportando la crueldad de esas personas con dignidad y gracia, vi a alguien que comprende lo que es ser juzgado injustamente, alguien que ha desarrollado fuerza a través de la adversidad, y porque, a diferencia de todas las demás mujeres en ese salón, tú no me miraste como si fuera un premio que ganar, me miraste como a un igual, a pesar de la diferencia en nuestras posiciones sociales». Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de Minerva. Por primera vez en años, alguien la había visto realmente, había reconocido su valor más allá de su apariencia o su falta de fortuna. «Necesito tiempo para pensar», dijo ella finalmente. «Esto es mucho para procesar en una sola noche». «Lo entiendo perfectamente», respondió Aurelian acercándose a ella y tomando su mano con suavidad. «Piénsalo cuidadosamente, Minerva. Mañana al mediodía enviaré a mi secretario a tu residencia. Si decides aceptar, simplemente dile que sí. Si decides rechazar, no habrá resentimientos ni consecuencias». Levantó su mano hasta sus labios y depositó un beso suave en sus nudillos, un gesto tan caballeroso que hizo que el corazón de Minerva se acelerara. «Hasta mañana, señorita Stormvale», murmuró él. «Hasta mañana, Su Excelencia», respondió ella con voz temblorosa. Aurelian la acompañó de regreso al salón de baile, donde la música continuaba y los invitados seguían disfrutando de la velada. Minerva buscó con la mirada a su tía Cordelia y la encontró conversando nerviosamente con una anciana dama cerca de la entrada. Mientras caminaba hacia ella, Minerva podía sentir la mirada de Aurelian en su espalda.
Se giró una vez más, antes de llegar junto a su tía, y lo vio observándola desde el otro lado del salón, con una expresión inescrutable en su hermoso rostro. Aquella noche, de camino a casa en el modesto carruaje alquilado, mientras la lluvia continuaba cayendo y su tía dormitaba a su lado, Minerva no podía dejar de pensar en la propuesta del duque. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. De eso estaba segura. La única pregunta que quedaba era si tendría el valor de dar el paso hacia lo desconocido. Minerva no durmió aquella noche. Permaneció despierta en su pequeña habitación, escuchando cómo la lluvia golpeaba suavemente el tejado de la modesta casa de su tía en las afueras de Lancaster. Las primeras luces del alba comenzaban a filtrarse a través de las cortinas desgastadas cuando finalmente se levantó de la cama, con los ojos cansados pero la mente más despierta que nunca. La casa de su tía Cordelia era acogedora, pero evidentemente marcada por la escasez de recursos. Las paredes necesitaban una nueva capa de pintura, los muebles mostraban signos de desgaste, y la alfombra del pasillo estaba tan raída que se podían ver las tablas del suelo en algunos lugares. A pesar de todo, Cordelia había hecho lo imposible por mantener un hogar digno para ambas, trabajando incansablemente con su costura y aceptando trabajos de bordado de las familias más adineradas de Lancaster. Minerva se acercó a la ventana y observó el jardín trasero. La tormenta de la noche anterior había dejado charcos por todas partes y algunas ramas caídas de los árboles. El cielo aún estaba gris, prometiendo más lluvia antes del mediodía. Era un paisaje melancólico que parecía reflejar perfectamente el dilema que enfrentaba. La propuesta de Aurelian Darkwell había sido tan inesperada como tentadora. Un matrimonio sin amor, sí, pero también sin falsas ilusiones ni promesas vacías. Él había sido brutalmente honesto sobre sus expectativas y lo que ofrecía a cambio. En cierto modo, esa honestidad era más valiosa que todas las declaraciones románticas que había escuchado en las novelas que leía en secreto. Minerva pensó en su vida actual. A sus 23 años, era considerada casi una solterona por los estándares de la sociedad. Sus posibilidades de un matrimonio decente disminuían con cada año que pasaba, especialmente sin dote ni conexiones familiares importantes. Su tía, aunque la amaba profundamente, no viviría para siempre. ¿Qué sería de ella cuando Cordelia ya no estuviera? ¿Terminaría como institutriz en alguna casa noble, soportando el desprecio de niños malcriados y patronas crueles? Por otro lado, estaba el miedo a lo desconocido. Aurelian era prácticamente un extraño, un hombre poderoso con una reputación que aún desconocía. ¿Qué tipo de vida le esperaba como duquesa de Ravencrest? ¿Podría realmente adaptarse a ese mundo de lujo y privilegio después de haber vivido en la pobreza durante tanto tiempo? El sonido de pasos suaves en el pasillo la sacó de sus pensamientos. Su tía Cordelia apareció en el umbral de la puerta, envuelta en una bata de lana y con el cabello gris recogido en una trenza. A pesar de tener solo 52 años, las dificultades de la vida la habían envejecido prematuramente. Sin embargo, sus ojos color avellana, tan parecidos a los de Minerva, aún brillaban con calidez y amor. «No dormiste nada, ¿verdad?», preguntó Cordelia con preocupación, entrando en la habitación y sentándose en el borde de la cama. Minerva negó con la cabeza y se sentó junto a su tía, apoyando la cabeza en su hombro como lo hacía cuando era niña, y el mundo le parecía demasiado grande y atemorizante. «Tía Cordelia», comenzó Minerva con voz temblorosa, «anoche sucedió algo completamente inesperado». Cordelia rodeó los hombros de su sobrina con un brazo y esperó pacientemente a que continuara. Minerva respiró profundamente y le contó todo: la humillación en el baile, el encuentro con Aurelian Darkwell en el pasillo, la sorprendente propuesta de matrimonio y las condiciones que él había establecido. Cuando terminó de hablar, Cordelia guardó silencio durante varios minutos, procesando la información. Finalmente, se puso de pie y caminó hacia la ventana observando el jardín con expresión pensativa. «Un duque», murmuró Cordelia. «Minerva, ¿comprendes la magnitud de lo que te está ofreciendo? No solo seguridad financiera, sino un título, respeto, poder. Nunca más tendrías que soportar las humillaciones de mujeres como Lady Pemberton». «Lo sé, tía»,
respondió Minerva. Pero también sería un matrimonio sin amor. Viviría con un hombre que me ve simplemente como una solución conveniente a su problema. ¿Es ese el tipo de vida que debería desear? Cordelia se giró hacia ella, con una expresión entre triste y sabia. Mi querida niña, déjame contarte algo sobre el matrimonio. Tu tío Edmund, que Dios lo tenga en su gloria, no se casó conmigo por amor. Fue un arreglo entre familias. Yo era joven y asustada, tal como tú estás ahora. Pero con el tiempo, Edmund y yo desarrollamos un profundo afecto y respeto mutuo. El amor, Minerva, puede crecer en los lugares más inesperados si uno está dispuesto a cultivarlo. Las palabras de su tía resonaron en el corazón de Minerva. Nunca había pensado en el matrimonio de Cordelia de esa manera. Siempre había asumido que se habían amado desde el principio. Pero ¿y si nunca crece ese afecto?, preguntó Minerva. ¿Y si paso el resto de mi vida siendo simplemente un accesorio conveniente para él? Entonces tendrás seguridad, comodidad y la oportunidad de hacer cosas buenas con tu posición, respondió Cordelia con firmeza. Minerva, el amor romántico es hermoso, pero no pone comida en la mesa ni paga a los médicos cuando uno está enfermo. He visto demasiadas mujeres casarse por amor con hombres pobres, solo para terminar en la miseria y la desesperación. Cordelia regresó junto a su sobrina y tomó sus manos entre las suyas. Pero al final esta decisión es tuya, y solo tuya. Si decides rechazar al duque y continuar viviendo aquí conmigo, lo aceptaré sin reservas. Encontraremos la manera de salir adelante, como siempre lo hemos hecho. Pero si decides aceptar, también te apoyaré completamente. Solo quiero que seas feliz, mi querida niña. Minerva abrazó a su tía con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas finalmente brotaban de sus ojos. Había estado conteniendo sus emociones durante tanto tiempo que ahora fluían libremente, como un río que rompe un dique. Las horas pasaron lentamente aquella mañana. Minerva se bañó y se vistió con su mejor vestido, uno de muselina color marfil, con detalles de encaje que su tía había confeccionado para ella el año anterior. Se cepilló el cabello castaño hasta que brilló y lo recogió en un peinado sencillo pero elegante. Quería estar presentable cuando llegara el secretario del duque, sin importar cuál fuera su decisión final. A las 11:30 de la mañana, mientras tomaba té con su tía en el modesto salón, escucharon el sonido de un carruaje deteniéndose frente a la casa. Minerva sintió que su corazón se detenía. Era el momento de la verdad. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Un elegante carruaje negro con el escudo de armas de los Darwell pintado en las puertas estaba estacionado frente a su casa. Un hombre de mediana edad, vestido impecablemente con un traje gris y llevando un maletín de cuero, descendió del carruaje y se dirigió hacia la puerta principal. Cordelia abrió la puerta antes de que el hombre pudiera llamar. Él se inclinó cortésmente. «Buenos días. Soy el señor Thomas Whitmore, secretario personal de su excelencia el duque de Ravencrest. Busco a la señorita Minerva Stormvale». «Yo soy Minerva Stormvale», dijo ella, acercándose a la puerta con las piernas temblorosas. El señor Whitmore la observó con ojos penetrantes, pero no desagradables. Parecía estar evaluándola, probablemente preguntándose qué había visto el duque en aquella joven de origen humilde. «El duque me ha enviado para recibir su respuesta, señorita Stormvale», dijo con voz profesional pero no desprovista de amabilidad. «Me ha instruido que si su respuesta es afirmativa, debo entregarle estos documentos para su revisión y firma. Si es negativa, simplemente me retiraré y no habrá más contacto entre ustedes». Minerva miró al señor Whitmore, luego a su tía, quien le sonrió con ánimo y asintió levemente. Pensó en todas las noches de humillación, en todas las miradas despectivas, en todos los años de luchar por sobrevivir con dignidad en un mundo que la rechazaba. Pensó en Aurelian Darwell, con sus ojos grises tormentosos y su honestidad brutal. Pensó en la oportunidad de tener una vida diferente, de nunca más sentirse inferior a nadie, y tomó su decisión. «Señor Whitmore», dijo Minerva con voz clara y firme, «mi respuesta es sí. Acepto la propuesta del duque de Ravencrest». El secretario sonrió por primera vez, una expresión genuina de satisfacción. «Excelente decisión, señorita Stormvale. Si me permite pasar, hay varios documentos que necesitamos revisar». El duque ha sido muy específico en asegurar que usted comprenda completamente todos los términos del acuerdo matrimonial. Cordelia invitó al señor Whitmore a pasar, y durante las siguientes 2 horas, Minerva revisó cuidadosamente todos los documentos que él había traído. Había un contrato matrimonial que especificaba sus derechos y obligaciones como duquesa,
documentos que garantizaban una generosa pensión para su tía Cordelia y papeles que le otorgaban acceso a fondos personales que superaban todo lo que había soñado poseer. El duque ha sido extremadamente generoso, comentó el señor Whitmore mientras Minerva firmaba el último documento. No es común ver términos tan favorables para la novia en un contrato matrimonial. Minerva asintió, sintiendo una mezcla de gratitud y nerviosismo. Aurelian había cumplido cada una de sus promesas y más. Había incluido provisiones para asegurar que ella nunca quedara desamparada, incluso si algo le sucediera a él. La boda se celebrará en 3 semanas en la capilla privada de Ravencrest Hall, explicó el señor Whitmore. Mañana por la mañana un carruaje vendrá a recogerlas a usted y a su tía para trasladarlas a una de las propiedades del duque en Lancaster, donde permanecerán hasta la boda. Allí tendrá acceso a modistas, doncellas y todo lo necesario para prepararse adecuadamente. ¿El duque estará allí?, preguntó Minerva sin poder evitar la pregunta. No, señorita. Su excelencia debe atender asuntos urgentes en Londres y no regresará hasta 3 días antes de la boda. Sin embargo, me ha pedido que le entregue esto. El señor Whitmore sacó de su maletín un pequeño estuche de terciopelo azul oscuro. Minerva lo abrió con manos temblorosas y encontró dentro un exquisito anillo de compromiso. Era una esmeralda del tamaño de una uva, rodeada de diamantes y engarzada en oro blanco. La piedra brillaba con una intensidad hipnótica, capturando la luz de la ventana. Es el anillo de compromiso tradicional de la familia Darkwell, explicó el señor Whitmore. Ha sido usado por todas las duquesas de Ravencrest durante los últimos 200 años. Minerva sintió el peso de la historia y la tradición en aquel pequeño objeto. Al colocárselo en el dedo, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Había tomado su decisión y ahora debía vivir con las consecuencias, fueran buenas o malas. Después de que el señor Whitmore se retirara, Minerva y Cordelia se sentaron en silencio durante largo rato, procesando todo lo que había sucedido. La realidad de la situación comenzaba a asentarse. En 3 semanas, Minerva se convertiría en la duquesa de Ravencrest, una de las mujeres más poderosas de Inglaterra. ¿Hice lo correcto, tía?, preguntó Minerva finalmente, con voz pequeña. Cordelia la abrazó con fuerza. Solo el tiempo lo dirá, mi querida niña, pero creo que has sido valiente al aceptar esta oportunidad. Y quién sabe, tal vez encuentres la felicidad en lugares donde menos lo esperas. Aquella noche, mientras se preparaba para dormir, Minerva miró el anillo en su dedo. La esmeralda parecía brillar con luz propia en la penumbra de su habitación. Pensó en Aurelian, preguntándose qué estaría haciendo en aquel momento, si pensaba en ella como ella pensaba en él. 3 semanas. En 3 semanas, su vida cambiaría para siempre. Las 3 semanas transcurrieron como un torbellino de actividad frenética. Minerva y su tía Cordelia fueron trasladadas a Ashford Manor, una de las propiedades más pequeñas del duque en las afueras de Lancaster. Aunque era considerada pequeña según los estándares de la nobleza, la mansión era más grande y lujosa que cualquier lugar donde Minerva hubiera estado antes. Los días se llenaron de preparativos. Modistas llegaban cada mañana con telas exquisitas y diseños elaborados. Minerva fue medida, probada y vestida con docenas de conjuntos diferentes. Su vestido de novia era una obra maestra de seda blanca con bordados de perlas y encaje de Bruselas que debió haber costado más que todo lo que ella había poseído en su vida. Maestros de etiqueta le enseñaron cómo comportarse como duquesa, cómo dirigirse a diferentes rangos de la nobleza, cómo organizar eventos sociales y manejar el personal doméstico. Minerva absorbió toda la información como una esponja, determinada a no decepcionar a Aurelian ni avergonzarse a sí misma en su nuevo rol. Durante esas 3 semanas no hubo comunicación directa con el duque. Sin embargo, cada 2 días llegaban regalos, libros de su biblioteca personal, joyas antiguas de la familia Darkwell y una vez un hermoso piano de cola que fue instalado en el salón de música de Ashford Manor después de que el señor Whitmore mencionara casualmente que Minerva disfrutaba tocar. Finalmente llegó el día de la boda. Era un sábado de noviembre, frío pero despejado. El cielo estaba de un azul cristalino que contrastaba hermosamente con los árboles otoñales que rodeaban Ravencrest Hall, la imponente residencia principal del ducado. Minerva llegó a Ravencrest la noche anterior, alojándose en los aposentos designados para la futura duquesa. La mansión era espectacular,
una construcción del siglo XVII con torres de piedra gris, ventanales arqueados y jardines que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los interiores estaban decorados con un gusto exquisito, combinando la elegancia clásica con comodidades modernas. Aquella mañana, mientras las doncellas la ayudaban a vestirse, Minerva observó su reflejo en el espejo de cuerpo completo. Apenas reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. El vestido de novia se ajustaba perfectamente a su figura, realzando su belleza natural. Su cabello castaño había sido peinado en un elaborado recogido adornado con flores blancas y una tiara de diamantes que había pertenecido a la madre de Aurelian. «Está absolutamente radiante, Su Excelencia», dijo la doncella principal con una sonrisa sincera. Minerva todavía no se acostumbraba a ser tratada con tanto respeto y deferencia. Durante toda su vida había sido menospreciada, y ahora, de repente, todos la trataban como a la realeza. Su tía Cordelia entró en la habitación, luciendo elegante en un vestido de seda color lavanda que Minerva había insistido en que le confeccionaran. Había lágrimas en sus ojos cuando abrazó a su sobrina. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti», susurró Cordelia. «Eres una mujer extraordinaria, Minerva. Nunca lo olvides». A las 11 en punto de la mañana, Minerva caminó por el pasillo central de la capilla privada de Ravencrest. La capilla era íntima pero impresionante, con vitrales que proyectaban arcoíris de colores sobre los bancos de madera pulida. Había pocos invitados, tal como Aurelian había prometido, algunos miembros cercanos de la familia Darkwell, el señor Whitmore, y por supuesto Cordelia. Y allí, al final del pasillo, estaba Aurelian. Minerva sintió que su respiración se detenía al verlo. Vestía un traje negro impecable, con un chaleco de seda gris que hacía juego con sus ojos. Su cabello negro estaba perfectamente peinado, y su expresión era seria pero no desagradable. Cuando sus miradas se encontraron, algo pasó entre ellos, algo que Minerva no supo identificar, pero que hizo que su corazón latiera más rápido. La ceremonia fue tradicional y solemne. Minerva pronunció sus votos con voz clara, prometiendo honrar y respetar al hombre que estaba a su lado. Aurelian hizo lo mismo, y aunque sus palabras eran formales, había una intensidad en su mirada que sugería que sus promesas no eran completamente vacías. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Aurelian se inclinó hacia ella. Su beso fue breve, pero no completamente desprovisto de ternura. Los labios de él eran cálidos contra los suyos, y Minerva sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. El banquete de bodas se celebró en el gran comedor de Ravencrest Hall. La comida fue exquisita, con platos que Minerva nunca había probado antes. Aurelian fue un anfitrión atento, presentándola a los miembros de su familia con una cortesía que bordeaba el afecto genuino. Durante la comida, él se inclinó hacia ella y susurró: «Lo estás haciendo maravillosamente bien». Sabía que había sido la elección correcta. Sus palabras, aunque pragmáticas, hicieron que Minerva sintiera una calidez en el pecho. Estaba empezando a comprender que Aurelian, a pesar de su frialdad aparente, era un hombre de acciones más que de palabras floridas. Cuando cayó la noche, los invitados se retiraron y Minerva se encontró sola con su nuevo esposo en la biblioteca privada de Ravencrest. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las estanterías repletas de libros antiguos. «Sé que esto no es un matrimonio convencional», comenzó Aurelian sirviéndose un brandy, «pero quiero que sepas que respeto profundamente tu coraje al aceptar mi propuesta. No muchas mujeres habrían tenido la valentía de dar un salto de fe como el que tú diste». Minerva lo observó, viendo más allá de la fachada fría que presentaba al mundo. Había soledad en aquellos ojos grises, una vulnerabilidad cuidadosamente escondida que reconocía porque ella misma la había sentido durante años. «Quiero que esto funcione», dijo ella honestamente. «Sé que no comenzamos con amor, pero espero que con el tiempo podamos al menos desarrollar una amistad genuina, un respeto mutuo más profundo que un simple acuerdo de negocios». Aurelian la miró durante largo rato, y luego algo extraordinario sucedió. Sonrió. No una sonrisa irónica o calculadora, sino una sonrisa genuina que iluminó su rostro y lo hizo parecer años más joven. «Creo que ya estamos en camino de lograrlo, duquesa», dijo él, levantando su copa en un brindis silencioso. Los meses siguientes trajeron cambios que Minerva nunca hubiera imaginado. Como duquesa de Ravencrest,
Asistió a eventos sociales donde las mismas mujeres que la habían humillado ahora competían por su atención y favor. Lady Pemberton había intentado acercarse a ella en una gala, pero Minerva, con una sonrisa cortés pero distante, había declinado su falsa amistad con gracia. Lo más sorprendente fue su relación con Aurelian. Lentamente, a través de conversaciones nocturnas en la biblioteca, paseos por los jardines de Ravencrest y cenas íntimas, comenzaron a conocerse verdaderamente. Descubrió que detrás de su fachada fría había un hombre inteligente, culto y con un sentido del humor sutil que la hacía reír. Él, por su parte, descubrió en Minerva no solo belleza, sino una mente brillante, una bondad genuina y una fuerza de carácter que lo fascinaba cada día más. Una noche de primavera, mientras caminaban por los jardines bajo un cielo estrellado, Aurelian tomó su mano y la detuvo junto a una fuente de mármol. «Minerva», dijo él con una ternura que ella nunca había escuchado en su voz, «cuando te propuse matrimonio creí que sería simplemente un arreglo conveniente. Pero me equivoqué. Estos meses contigo han sido inesperados. Has traído luz a una vida que había sido principalmente solitaria y vacía». El corazón de Minerva se aceleró. Aurelian se acercó a ella, enmarcando su rostro con sus manos. «Creo que me estoy enamorando de mi esposa», confesó él, «y espero que algún día tú puedas sentir lo mismo por mí». Minerva sonrió, con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. «Aurelian, ya lo siento. He estado enamorándome de ti desde hace semanas, pero temía admitirlo porque pensé que no era lo que deseabas. El beso que compartieron aquella noche fue completamente diferente al de su boda. Fue apasionado, lleno de promesas y del inicio de un amor verdadero, que había crecido en el lugar más inesperado». Minerva Stormvale había comenzado como una joven humillada en los salones de la aristocracia, pero ahora, como duquesa de Ravencrest y esposa amada de Aurelian Darkwell, había encontrado no solo su lugar en el mundo, sino también un amor que superaba cualquier cuento de hadas que hubiera imaginado. Y mientras permanecía en los brazos de su esposo bajo las estrellas, supo que a veces los mejores finales nacen de los comienzos más improbables.